Bendiciones en este día. Pues hoy estaremos viendo el don de lenguas. Es el último don que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, también vamos a tocar un poquito sobre la interpretación de lenguas, pero más sobre el don de lenguas. Entonces, en este día vamos a comenzar con una oración para que sea el Señor el que nos enseñe, el que nos edifique a través de su palabra. Amén. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias en este día. Te doy gracias, Señor, por permitirme, Señor, poder, Señor, estar en este tiempo, tomar un tiempo, Señor, para tu palabra, Señor, porque tu palabra es lámpara, Señor, para mis pies, Señor, es la fuerza que me da cada día, Señor. Gracias, Señor, y tu palabra es la que me edifica, Señor, me levanta, me anima, me exhorta, me consuela, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Te pido que este tiempo que estamos tomando, Señor, no sea en vano, Señor, sino que sea un tiempo, Señor, donde podamos, Señor, ser edificados a través de tu palabra. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo el que tome el control de este momento, Señor, y el que nos hable, el que nos enseñe y nos edifique. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Pues bendiciones a cada uno. Pues vamos a estar viendo en 1 Corintios 14, del versículo 21 al 25. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: en las Escrituras está escrito: hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, dice, sino para los incrédulos. Ese es un punto del que vamos a estar viendo ahorita. Dice, aún así, los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido. Pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios, declarando: en verdad Dios está aquí entre ustedes. Amén. Este pasaje, muchos nada más toman los primeros versículos, pero no se van al contexto de lo demás. Entonces, esto es un estudio, vamos a ver toda esa parte. Bueno, hoy en día hay controversia entre el pueblo cristiano, principalmente, con respecto al tema del bautismo del Espíritu Santo, porque este bautismo se manifiesta principalmente, ¿verdad?, en los dones del Espíritu Santo. Pero sobre todo dicen, ¿verdad?, que el bautismo se manifiesta en hablar en otras lenguas dadas por el Espíritu Santo. Bueno, hoy vamos a ver un estudio muy profundo sobre uno de los dones espirituales cuya importancia y uso ya, la verdad, en estos tiempos 2026 se ha distorsionado por el enemigo de nuestras almas. Entonces, primer pregunta: ¿dónde tuvieron origen las lenguas? Mucha gente afirma que las lenguas tuvieron origen en la fiesta del Pentecostés, días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero no, en realidad son mucho más antiguas las lenguas, así como lo oye. Si usted recuerda, en Génesis 11:1,
hubo un tiempo en que todos los habitantes de ahí querían llegar al cielo y formaron una torre. Pero el Señor dijo, ¿cómo? ¿Cómo que estos se creen más inteligentes que Dios? Que yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El Señor los confundió, dice la palabra. Los confundió y empezaron a hablar en diferentes lenguas, idiomas. Voy a leerte en Génesis 11, me voy a ir a Génesis 11. En el versículo 1 dice, hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras, ¿ok? En este tiempo de Génesis 11, todo el mundo hablaba solamente un idioma. No había español, inglés, francés, italiano, chino, japonés, dialecto, lo que sea. No había. Tarahumara, lo que sea. No había. No existía ninguno de esos idiomas. Solamente en el mundo, dice la palabra, había un solo idioma. Ok, entonces, Dios fue el mismo Dios, ¿ok? El creador de todas las cosas, del cielo y de la tierra, que Él crea la diversidad de lenguas en la Torre de Babel. En vista de los planes humanos que eran contrarios, eran planes humanos contrarios a los de Dios. Ahora, me voy a Génesis en el versículo 11, capítulo 11, versículo 7. Dice, vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó? A partir de ese momento, ¿verdad? Una persona menos que hablara la misma lengua con los que le rodeaban, no podían ser entendidos. El Señor, por medio del Espíritu Santo, dice, bajaron, dice el versículo 7, vamos a bajar a confundirlos. O sea, el Espíritu Santo descendió, ¿verdad? Y confundió a las personas que estaban construyendo esa torre. Dice, vamos a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse entre ellos. Y entonces esa construcción de esa torre iba a parar, porque ya no iba a haber manera de que se pudieran entender entre ellos para seguir con esa, vamos a llamarle necedad, ¿verdad? Necedad. Entonces, entre ellos no se podían entender ya, excepto por Dios. Dios sí los podía entender, porque Él fue el creador de las lenguas. Por eso, esa torre fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí se esparcieron las diferentes lenguas por toda la tierra, que ahora las conocemos, ¿verdad? Como la diversidad de lenguas. Génesis 11:9 dice, por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así, escuche, los dispersó por todo el mundo. ¿Quién creó todo? Dios. Dios creó el cielo, la tierra, los animalitos, los humanos, contimás, las razas, las lenguas,
todo. Dios es el creador de todo. Él puede entender a un chino orar, como puede entender a uno que habla español orar, como puede entender el inglés, porque Él es el creador de las lenguas. Ok, ahora vamos a hablar del don de lenguas. El don de lenguas es otra de las manifestaciones de la misericordia de Dios, como todos los demás dones, ¿ok? El don de lenguas es la capacidad en que el Espíritu Santo concede a algunos miembros del cuerpo de Cristo para poder transmitir un mensaje en otros idiomas. Los discípulos recibieron este don, en la fiesta de Pentecostés. Fue una manifestación de Dios. Hechos 2:4 dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿Ok? El Espíritu Santo es el que decidía, ¿ok? ¿Qué don te va a dar? Y también si te da el don, ¿qué tipo de lengua te va a dar? ¿Ok? Entonces, en otro momento, al igual que en Pentecostés, vemos en Hechos, en el libro de Hechos, que descendió el Espíritu Santo y que tembló también el lugar, pero los creyentes en ese momento no hablaron en lenguas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que decide. El Espíritu Santo es el que decide cuándo dar ese don, cuándo no. O sea, puede estar su presencia muy fuerte, pero no quiere decir que allí va a derramar el don de lenguas todo el tiempo. ¿Okay? Vemos en Hechos 2:4, más adelante vemos que también tiembla, que también el Espíritu Santo está ahí, las personas son llenas, pero no hablan en lenguas. Ahora, las lenguas son una evidencia para los incrédulos. ¿Por qué? Porque el don de lenguas fue dado para el incrédulo a fin de que el incrédulo, pudiera oír el evangelio a través de un hijo o de una hija de Dios. Pudiera reconocer que Dios está obrando para salvarle. Existen dos casos bíblicos en los cuales nuevos creyentes hablaron en lenguas delante de otros sin haber extranjeros presentes en el lugar al recibir el Espíritu Santo. Voy a leerte en Hechos 10, 44, 46. Bueno, te voy a leer en Hechos 10. Vámonos a Hechos. En el capítulo 10, versículo del 44 al 46. Dice: mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado ¿sobre quién? Sobre los gentiles, o sea, sobre los que no eran judíos. Pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces preguntó: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Entonces vemos aquí que se menciona que los gentiles hablaron en lenguas delante de cristianos cuando estaba Pedro en casa de Cornelio predicando. Estaba Pedro predicando en la casa de Cornelio, la presencia de Dios descendió con poder y esos gentiles
que aún no habían sido bautizados. ¿Ok? Bautizados. Pero fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Este y su familia eran gentiles piadosos. Ellos no eran judíos, eran como nosotros, que no somos judíos, pero eran piadosos a la fe judaica. Estas lenguas sirvieron, esas lenguas que el Espíritu Santo les dio, sirvieron de señal a los fieles de la circuncisión, o sea, aquellos judíos que no creían, que el Espíritu Santo podía descender sobre otros que no fuesen judíos, porque ellos decían que nada más los judíos. Pero el Señor Jesucristo vino también para nosotros, para los gentiles, gloria a Dios. Entonces, con este nuevo don, ellos recibían la responsabilidad también, los gentiles, de expandir el evangelio en otras regiones y en otras lenguas. Hoy en día, tristemente, muchos se han atrevido a asegurar que una persona que no tiene el don de lenguas no está lleno del Espíritu Santo, cuando eso es mentira, porque el Espíritu Santo no solamente tiene el don de lenguas, no solamente derrama el don de lenguas, el Espíritu Santo también derrama otros dones que ya los hemos visto. Y es el mismo Espíritu Santo y Dios quien escoge y quien elige qué don da cada quien. Si tú no tienes el don de lenguas, no quiere decir que tú no estás lleno del Espíritu Santo. Vemos también que Cristo no manifestó este don. Y no por eso el Señor Jesucristo no estaba lleno del Espíritu Santo. Obvio, estaba lleno del Espíritu Santo. Es el Hijo de Dios. Pero Él no manifestó este don. Entonces, dice Lucas 4:1. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Vemos a través de la palabra que Cristo nunca habló en lenguas. ¿Por qué? Porque no era necesario. No era necesario, ni estaba en el propósito de Dios que lo hiciera. Al fin es Dios quien decide quién tiene el don de lenguas y quién no. Y no porque no lo tengas, quiere decir que no estás lleno del Espíritu Santo. A uno les da don de lenguas, a otro les da don de sanidad, a otro les da el don de fe, a otro lo hemos visto, todos los dones. Pero lamentablemente hoy en día una barbaridad que han dicho es eso, que dicen que si no tienes el don de lenguas no estás lleno del Espíritu Santo. Entonces, durante su ministerio vemos del Señor Jesucristo a los 12 discípulos, cuando Él estaba aquí, no se les había dado el don de lenguas. ¿Por qué? Porque no era preciso. Ese don les fue conferido en el momento en que se presentó la necesidad. O sea, no todo el tiempo aquel que tiene el don va a estar hablando en lenguas, aunque lo tenga. El Espíritu Santo se lo va a traer y Él lo va a, pudiéramos decir, lo va usarlo, lo va a hablar esas lenguas cuando sea necesario. Cuando el Espíritu Santo diga, ¿verdad? Y que es necesario. Cuando Él vea que es necesario. Entonces los dones son dados, ¿ok? Para cumplir una misión. No para ver qué tan lleno estás, no para ver si estás muy lleno o no estás lleno del Espíritu Santo. No, los dones son dados para cumplir una misión. Jesús profetizó antes de ascender que sus seguidores hablarían en nuevas lenguas. Okay.
Te voy a leer Marcos 16, versículo 15 al 17. Dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas, ¿verdad? Entonces, ahí el Señor Jesucristo profetizó antes de ascender que sus seguidores hablarían en nuevas lenguas. Y también aquí nos indica que tenía un fin evangelístico. Tenía un fin evangelístico. El don tiene como propósito alcanzar a los incrédulos y bautizarlos. En Hechos 1:8, vámonos a Hechos otra vez, 1:8. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. El propósito del don de lenguas, como de todos los dones, ¿ok? En general, en el libro de Hechos es la testificación. No, ve aquí, note las secuencias de los eventos. En Hechos 2:4, y dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Ahora, vámonos al versículo 41 de ese mismo capítulo 2, versículo 41. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Y vámonos al 44. Dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Entonces vemos que en el día del Pentecostés los apóstoles, ¿verdad?, fueron llenos del Espíritu Santo. Pero como lo vemos aquí en el capítulo de Hechos 2, es que dice conforme el Espíritu Santo así lo decidía. Entonces vemos la secuencia: recibieron al Espíritu Santo, hablaron en lenguas, los que escucharon el mensaje en sus lenguas se arrepintieron y creyeron en Jesús, y luego se bautizaron los que escucharon. Y este es el mismo orden que aparece en Marcos 16 del 15 al 17, como ahorita se los leí. Entonces, la predicación iba a ir a Jerusalén, dice, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Entonces vemos que el Pentecostés en Jerusalén, en Hechos 2, del 1 al 4, el don fue derramado en Jerusalén ese día. El Pentecostés fue en Jerusalén en ese día. Lo voy a volver a leer en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, en el día del Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Otro evento en Jerusalén fue en Hechos 4, en el versículo 31. Dice, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y
todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Vemos aquí en Hechos 4:31 que era un tiempo, que fue un tiempo después del Pentecostés. El Espíritu Santo llenó a un grupo de oración en Jerusalén. Ellos estaban orando y el Espíritu Santo descendió y los llenó, pero no recibieron el don de lenguas. Dice que tuvieron la valentía para predicar el evangelio. Entonces, ellos recibieron el Espíritu Santo, pero no el don de lenguas. ¿Por qué? Porque no era necesario. No era necesario. Para lo que Dios necesitaba a estas personas de Hechos 4 era para predicar el evangelio. Entonces los llenó el Espíritu Santo para poder predicar el evangelio, porque se necesita valentía, se necesita fuerza, porque no es fácil. Entonces, en Samaria vemos más adelante en Hechos capítulo 8, versículo del 14 al 16, vemos también que dice: cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron al Espíritu Santo. Vemos aquí que este grupo en Samaria, en Hechos 8, ese grupo recibió el don del Espíritu Santo, pero no recibieron el don de lenguas. ¿Por qué? Porque era innecesario. Ellos no lo necesitaban. Bueno, ya vimos, aclaramos esa parte. No porque alguien, un hermano, una hermana cristiana no tenga el don de lenguas, no quiere decir que no está llena del Espíritu Santo. Ya vimos que el Señor los da, depende y cuando Él vea que es necesario, y depende el propósito que tenga para esa persona, para qué misión va a cumplir ese hermano, esa hermana de parte de Dios. Entonces, ahora, el uso de este don de lenguas debe ser ordenado. Debe ser ordenado. ¿Ok? Porque si no es ordenado, va a ser de tropiezo para los no creyentes. En vez de ser de edificación y de bendición, como lo vimos aquí, que para eso es, va a ser lo contrario. Dice 1 Corintios 14:23, aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Ahí mismo lo está diciendo. O sea, si estamos en una iglesia, en una congregación, en una reunión, y estamos todos con todas las lenguas, pero en un desorden, no en un orden, vienen los inconversos, vienen los que no son creyentes y van a decir: estos están locos. Créanme, hasta miedo les va a dar y se van a ir. ¿Ok? Entonces debe ser utilizado en un orden. En un orden. Ahora, las profecías revelan lo profundo del corazón. ¿Por qué voy a hablar aquí de profecía? Porque muchas veces el Señor, cuando usa a un siervo o una sierva con este don, ¿ok?, es para dar un mensaje de parte de Dios. Así es que debe ser, ¿ok? Para dar un mensaje de parte de Dios. Profetizar es pronosticar o declarar la palabra de Dios con fines de edificación.
como todos los dones, son para edificación. La profecía no es adivinación, no es adivinación. Cuando los secretos de los corazones de las personas se dan a conocer a través del don de la profecía, Dios es reconocido y glorificado. Pablo lo menciona aquí porque es un don de expresión, al igual que el don de lenguas. ¿Ok? La profecía, las lenguas, la interpretación de lenguas, las palabras de sabiduría y de conocimiento, como ya vimos todos esos dones. Si no ha visto esos videos, esas enseñanzas de esos dones, váyalo a ver, están en la página de YouTube. Ok, entonces, todos esos dones implican hablar. La profecía es la voz del Espíritu Santo. El don de profecía permite a Dios usar voces humanas que están rendidas a Él, a Dios, para hablar a su pueblo. El que profetiza habla en nombre de Dios. Profetizar también es anunciar y predecir. Profetizar es hablar en el propio idioma con el poder del Espíritu Santo. Pero, aquí hay un pero. Aquí hay un pero. También, yo lo digo por experiencia propia, ¿ok? Dios utiliza a sus siervos que muchas veces hay siervos que tienen el don de profecía y el don de lenguas juntos y el don de ciencia. Como hablamos en las otras enseñanzas, Dios puede repartir el Espíritu Santo conforme sea su voluntad, 1, 2, 3, 4, 5 dones, y si quiere todos a una sola persona. O 2 o 1, como Él quiera. Y los que Él quiera, porque Él es Dios y Él hace lo que Él quiera, porque Él es soberano y no se le cuestiona. Yo lo digo y así con toda la seguridad por experiencia propia. Voy a contar este testimonio. El día que yo tenía poco en ese tiempo, en Cristo, tenía 2 años de convertida apenas, era una bebé espiritual. Y voy a una reunión de oración. Y yo iba muy enferma físicamente de mi cuerpo, no me sentía bien. Pero Dios fue el que me dio la fuerza para ir a esa reunión de oración. Y una hermana, había varios hermanos ahí para orar, para que tú fueras con tu petición y tú le dices la petición y ellos oraban por ti. Yo pasé con una hermana. Yo sentí pasar con esa hermana. Yo no la conocía. Ella no me conocía. No nos conocíamos. Nunca la había visto en mi vida. Ni ella a mí tampoco. Cuando yo voy y le pido oración por mi salud. Le digo que si puede orar por mí porque me sentía muy mal de salud ese día. Yo no sé qué, ni sé ni qué tenía. Tenía fiebre, vómito, de todo. Pero me llegué a sentir mejor para la tarde y dije, pero eso sí, me sentía sin fuerzas, mi cuerpo sin fuerzas. Y me llegué a sentir mejor para la tarde y fui a la reunión. Entonces, voy a la reunión y le digo a esa hermana que si ora por mí, por mi salud, porque me sentía mal. Y dijo, sí, claro que sí. Empezó a orar por mí, me tomó de las manos así, ella enfrente de mí, y empezó a orar por mí. Por mi salud, pero en eso el Espíritu Santo tomó el control de ella y comenzó a hablar en lenguas. Y lo que ella me decía, lo hablaba en lenguas y luego ella misma lo traducía. ¿Por qué? Porque ella tiene los 2 dones. Bueno, tiene 3, tiene 4, creo, todos.
Tiene el don de ciencia, el don de profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Ella puede hablar en lenguas y ella misma te lo traduce para que tú lo entiendas. El mensaje de Dios. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Cuando ella me comenzó a hablar, y no te voy a decir todo lo que me dijo, pero lo tengo aquí y aquí porque nunca se me olvida, pero eso es algo muy personal de Dios, entre Dios y yo, ¿verdad? No lo voy a contar, pero lo que ella me dijo fueron cosas, al principio fueron cosas que solamente Dios conocía de mi pensamiento y de mi corazón. Nadie más pudo saberlo. Y lo que ella me estaba diciendo, me lo decía así, en lenguas, y luego lo traducía. Y al último, como cereza del pastel, me profetizó el llamado que tenía Dios para mí. Y todo fue en lenguas y luego lo traducía. Ahí fue cuando yo creí que en realidad ese don existe. Que ese don no solamente se quedó aquí, en la palabra. El Espíritu Santo es real y el Espíritu Santo sigue dando esos dones. Entonces, compruebo que esa palabra profética es del Espíritu Santo. Ok. Primero, porque edifica, exhorta y consuela. En 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortación y consolación. Edificar quiere decir levantar. Levantar. O sea, no te va a dejar en el piso. Es para levantarte. La hace más madura, más fuerte y para que pueda crecer esa persona, esa palabra. O si es una palabra más personal, ¿verdad? Nos perfecciona para la obra del ministerio, para ayudar a edificar a la iglesia. O sea, por una forma o por otra, termina siendo para el mismo fin, para edificación. Exhortación quiere decir animar, alentar, amonestar positivamente, positivamente. La profecía no es para juzgar, no es para condenar. La profecía que es de parte de Dios te va a consolar. Es como un bálsamo que sana heridas, no hace más. Entonces, es posible que haya palabras que manifiesten sus pensamientos más íntimos. ¿Por qué? Porque de esa manera, esa persona que está escuchando, que va a escuchar ese mensaje, va a saber, ¿ok?, que es de parte de Dios y va a conocer que en verdad Dios habla, así como me pasó a mí. Así como me pasó a mí. Entonces, y esa persona no creyente o creyente, pero con poquito tiempo, ella va a saber que no hay nada oculto ante los ojos de Dios. ¿Ok? Que Él está en todo lugar, todo lo sabe, todo lo ve. Y que Dios en su misericordia vemos a través de este don, ¿ok?, que Él nos ha dado estas señales para creer en su evangelio. No solamente el don de lenguas, no solamente la interpretación de lenguas, sino todos los dones que hemos visto hasta el día de hoy.
Dios en su misericordia nos ha dado estas señales para creer en su evangelio. Al creyente, al que ya somos creyentes, nos aumenta la fe y creemos más todavía. Al no creyente, créame, que es la manera en que creen a través de los dones. Por eso, cada don que el Espíritu Santo dio es con un propósito, con una misión. Bueno, vamos a decir con dos. La primera, para que el no creyente venga y crea que Dios es real, que Cristo es verdadero, que el Espíritu Santo sigue obrando. Y así crea en Él y sea salvo, como lo dijo acá en la palabra. Y segunda, para misma edificación del cuerpo de Cristo, de los que ya estamos en el cuerpo de Cristo, para levantarnos, para animarnos, para seguir adelante y para edificación, levantarnos unos a otros. Porque así como yo no tengo un don, pero la hermana de allá lo tiene. Como la hermana de allá no tiene el don que yo tengo, pero yo lo tengo. Entonces nos complementamos y formamos el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, gloria a Dios por los dones que el Señor ha dado. Que también cada don, como el don de lenguas, no nos haga creernos más que otros. Ningún tipo de don. Tengamos siempre en cuenta que cada don es dado por Dios. Y así como lo da, y así como el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros, también el Espíritu Santo se puede contristar y dejarte de usar. Y dejar ese don allá guardadito. Entonces, usémoslo. Si tenemos esos dones, usémoslos para la gloria de Dios, para edificación del creyente y para que el no creyente crea en el Señor Jesucristo, crea en Dios, crea en el Espíritu Santo y venga a los pies del Señor, sea salvo. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Este fue los últimos dones que vimos del Espíritu Santo. Acabamos hoy con esa serie de la unción, los frutos y dones del Espíritu Santo. Entonces, vamos a comenzar próximamente la siguiente semana con nuevos estudios, así es que los estaré posteando en Facebook de igual manera. Va a ser diferentes horas, no siempre va a ser lo mismo, pero eso sí, el mismo día de la semana, jueves, y después también estará posteado en YouTube. Que Dios te bendiga y nos vemos. Bendiciones.